En el espléndido marco de la cordillera de los Andes llegamos hasta el lugar donde están los restos del avión uruguayo que cayó aquí en 1972. Aquí arriba, a casi 4.000 metros de altura, solo estoy acompañado por una rústica cruz de hierro y un montón de recuerdos. Todo parece inmóvil a mi alrededor, salvo las nubes que peinan las crestas de las montañas y mis propios interrogantes sobre el terrible accidente que dejó enterrados bajo mis pies a 29 pasajeros del vuelo 571. Es inevitable pensar cómo 16 protagonistas de esta historia pudieron salvar sus vidas milagrosamente. Yo era el más chico de todos, sí. Yo tenía 18 años, cumplí 19 en la cordillera. Yo cumplí 19 años a 4.200 metros de altura, sepultado por una avalancha, estando 3 días sin poder salir de dentro del fuselaje. Estoy vivo, búsquennos, no puede ser. Tiene que haber un hilo intangible, inconsciente, que entiendan que estamos vivos, que nos busquen. ¿Cómo pudieron sobrevivir ustedes? ¿De qué se alimentaban? Bueno, sobre ese tema... Que no, sí. Tratamos no contestar. Nos vimos totalmente desconectados de la civilización y tuvimos que crear algo nuevo. Primero tuvimos el proceso de desconectarnos y desligarnos y olvidarnos y cambiar todos los códigos de conducta y los hábitos y las normas de convivencia de la otra sociedad, porque acá era totalmente distinto. Y armar una cosa nueva, ¿no? Fue lo que hicimos. Allí, en su casa cercana a Punta Ballena, y después, en la orilla del mar, Carlos Páez me contó una y otra vez la tremenda experiencia que le tocó vivir cuando era todavía un adolescente. No me imagino vivir mi vida sin la historia de los Andes. Sobre todo nos pasó una época a los 18 años que es cuando vos, primero, tus amigos son como muy amigos, son como muy hermanos. Éramos 5 amigos inseparables, de los cuales murieron 2, entonces fue un momento de cambio muy brutal. Sí, volviste convertido en otra persona, se podría decir. Volví convertido en otra persona, para algunas cosas madurás, para otras cosas inmadurás, para otras cosas la sociedad te hace creer que sos maduro. Me acuerdo que los japoneses decían que habíamos madurado 40 años, yo no lo veo así. Porque también viajé hasta Montevideo para encontrarme con Roberto Canessa. Él es otro sobreviviente que cuando la tragedia llamó a su puerta, estudiaba medicina. Hoy es médico cardiólogo y le gusta, sobre todo, atender a los niños. ¿Un perrito? ¿No tienes perro? ¿Cómo se llama tu perro? Se llama Corbata. Se podría decir que ustedes estuvieron fuera de este mundo durante 72 días, ¿no? Bien lo has dicho, fuera de este mundo. Nosotros vivíamos en un mundo diferente, donde había que hacer el agua, donde había que buscar el lugar donde dormir. Eso era la sociedad de la nieve que nos tocó crear, como si una mano maldita hubiera dicho vamos a poner 20 personas o 20 animales en este lugar, vamos a poner los jóvenes para que duren más, vamos a poner los que sean educados para que puedan tener herramientas para defenderse y vamos a ver si se matan o no, sobreviven o qué surge de todo esto. Yo a veces analizo y digo, bueno, ¿cuáles fueron mis aportes en la cordillera? Que al principio fueron muy pocos porque yo era ese chico malcriado, consentido, caprichoso. Yo no servía para nada, digo, nunca había sido ni Boy Scout. Yo desayuno en la cama, o sea, tenía niñera, para que tengas una idea de lo que era el personaje. La mayoría de los pasajeros eran jóvenes de familias acomodadas. Formaban parte del colegio privado All Christian y viajaban a Chile a jugar un partido de rugby. Sí, ahí se... O sea, yo nunca había dormido afuera de casa, nunca absolutamente. Y de pronto nos tira el señor de arriba, nos tira en la cordillera de los Andes, a 4.000 metros de altura, a 25 o 30 bajo cero,
y a vivir la historia más increíble de supervivencia de todos los tiempos. No hay otra parecida. 70 días, porque 70 días, vos lo decís rápidamente, pero como yo digo, da para ponerse de novio, casarse y divorciarse. Es mucho tiempo, 70 días. Yo creo que éramos un grupo de personas comunes y corrientes que, enfrentadas a una situación terrible, tuvimos un resultado extraordinario, con todas las características humanas de peleas, de discusiones. Extremo. El SAR chileno y la FAU abandonaron la búsqueda aérea. Intensas nevadas estacionadas en la cordillera determinaron el cese de las tareas de rescate aéreo del avión uruguayo desaparecido. El día 10 fue el día... Para mí crucial. Gustavo Nicolich, que era uno de estos amigos que yo perdí en la avalancha, me comenta a mí y me dice: Carlitos, tengo una buena noticia para darte. Y yo le digo: ¿qué pasó? Si acabo de escuchar en la radio, en una radio chilena, que dieron por finalizada la búsqueda del avión uruguayo y van a venir a buscar los restos nuestros cuando vengan los deshielos. Yo digo: pero ¿cómo buena noticia, hijo de puta? Lo quería matar. Imagínate, el chico caprichoso, consentido, te dicen como buena noticia, no te buscan más. Y él me abrazó y me dijo: Carlitos, ¿sabes por qué es buena noticia? Porque ahora dependemos de nosotros y no de los de afuera. Y yo le digo: ¿pero cómo dependemos nosotros si no tenemos nada? Y me dijo: Carlitos, tenemos que encontrar nuestros propios recursos, que creo que en definitiva es la gran enseñanza que tiene esta historia. Los únicos que quedamos descubiertos fuimos Roy Harley y yo, los demás todos tapados. Entonces Roy salió desesperadamente, él cuenta que él se sintió que quedábamos solos, él y yo, frente al mundo, o sea, todo lo demás tapado, un mar y empezamos a escarbar, a tratar de sacar gente. Y yo quise sacar a mis dos amigos, los dos estaban muertos cuando llegué a ellos, Gustavo Nicolich y Diego Storm. Tuve la oportunidad de poderlo sacar a Parrado de ahí, buscando a la única mujer que estaba viva hasta ese momento. Me encuentro con la cabeza de Nando Parrado. Que Nando Parrado había sobrevivido porque le vino a la cabeza un artículo de aquella revista Selecciones que decía que debajo de la nieve se puede respirar en la medida que se respire despacio, porque la nieve es porosa. Entonces él se mantuvo respirando despacito hasta que llegó mi mano y lo rescató. Y hago este cuento porque ahí se muestra la interacción. Fíjate que el hecho que yo lo rescate a Parrado es lo que permite que después sea Parrado el que nos saque a nosotros. Es ese trabajo en grupo o en equipo, es ese hoy por vos y mañana por mí. Ahí en ese fuselaje, pues ya no quedaba, no parecía un avión eso. Hicimos una rutina, el ser humano es un hombre de rutina, entonces empezábamos primero tratando de salir del fuselaje, tratando de secar los almohadones que teníamos abajo, tratar de quedarnos afuera lo que más pudiéramos y después reingresar. El único tema que nosotros tocábamos extra de todo era de las comidas. Tenemos una lista como de 160 restaurantes con los platos de cada uno especiales, cada cual relataba el plato que le gustaba. Era una especie de masoquismo que teníamos. Pero tenemos la lista, digo, Cocho Inciarte anotaba, en tal lugar se come huevos fritos al pan. Entonces relatábamos lo que era como una especie de masoquismo rarísimo, en el medio del hambre más brutal. Cada uno vivió la cordillera a su manera, pero dentro de esa pequeña comunidad, ¿cómo eran las relaciones? ¿Había grupos? ¿Se daban...? Mirá, está buena esa pregunta porque yo creo que la civilización nuestra se divide como la civilización de acá. Se divide, por un lado estaban los expedicionarios, que eran Parrado, Canesi y Vicentín. Por otro lado estábamos los trabajadores, que éramos los que trabajábamos, organizábamos y laburábamos para que los expedicionarios salieran adelante. Y por otro lado habían 3 o 4 que yo les digo en mi libro amablemente los jubilados, que era gente que pudiendo hacer cosas no las hacía, eran un poco como parásitos un poco de la historia, esa es la verdad. Claro, porque hay gente que me imagino que se habrá abandonado prácticamente. Hubieron algunos que se abandonaron, sí, hubieron algunos. Mirá, yo te voy a hacer una anécdota para mí patética de la historia. A mí me tocó hacer la cruz por si nos veían, una cruz en la nieve, una cruz que tenía como 40 metros de largo y había que hacer como 2 zanjas, o sea, una zanja para allá y otra zanja que la cruzaba, pero había que mantenerla lo más honda posible para que, por el efecto sol, que mantuviera la sombra por si pasaba un avión. Entonces, y que sacaban nieve. Claro, sacaban nieve, sí, yo era el encargado de eso. Y entonces después se me ocurrió perfeccionar la manera de hacerla, entonces con una cuerda se hinchaba una valija y entonces hacía como el efecto arado.
Pero después la quise perfeccionar más y dije, la valija esta tiene que tener peso. Y para que tuviera peso, agarré a uno de los jubilados y le dije, hacé un favor, sentate en la valija y yo te cincho. La imagen me parece tan patética. No mía cinchando, que puede ser hasta media ridícula, yo cinchando al otro. Por él, que para lo único que servía era como peso muerto. Digamos, para muchos consideran que la parte más complicada de todo fue que debieron alimentarse de restos humanos, con lo cual supongo que primero debe haber sido un drama y después había que explicarlo a la sociedad más tarde. Te voy a decir que no fue un drama, curiosamente. Nosotros habíamos vivido una evolución de 10 días de no comer absolutamente nada. Fíjate que el primer comentario que yo siento, se lo siento a Parrado. Yo me iba en una expedición a tratar de encontrar la cola del avión y cuando me despido le digo, Parrado, Nando, no queda nada en la despensa. La despensa era un bolsito donde guardábamos unos chocolatines y una lata de mariscos. Y Nando me mira a los ojos y me dice, Carlitos, yo me como al piloto. Quizás hasta un comentario hasta natural, porque él había perdido a su madre en el accidente, su hermana 5 días después, entonces él se ve que consciente o inconscientemente se las agarraba contra el piloto. Natural. Yo me acuerdo que lo miré, no dije nada y me fui en esa expedición. Y en esa expedición me quedo en una parte con Adolfo Strauch. Le digo, che, mirá un acto cobarde mío. Le digo, como decimos acá en Uruguay, tirar verdes para recoger maduras. Digo, che, Adolfo, Nando está loco de remate, se quiere comer al piloto. Y Adolfo me dice, no, Carlitos, no está tan loco. Yo con mis primos ya lo pensamos. ¿Cómo hacían agua? Pues ¿sabes lo que es morirse de sed? Nosotros nos moríamos de sed. Rodeado de nieve. Rodeado de nieve. Y aparte te dice, pero podés comer nieve. Sí, podés comer un poquito, pero después te reventás te quema. Entonces inventamos distintas maneras. Una era, metíamos adentro una botella nieve y la batíamos, pero era un desgaste de energía brutal para lograr apenas agua. Después Adolfo Strauch inventó la manera de poner nieve arriba de una lata plateada y por el efecto sol, el efecto lupa, caía gotita tras gotita. Ir a caminar. ¿Pero vos por qué decidiste salir a caminar? Yo me decidí salir a caminar porque un día Arturo Nogueira, que tenía las piernas quebradas, me dijo, qué suerte tenés vos que podés salvarnos a todos y caminar por nosotros. Te estaba poniendo presión ahí. No, me estaba envidiando algo que yo no estaba valorando, que era que podía hacer por los demás lo que él no podía hacer por sí mismo. También vi que fueron fracasando los otros que trataron de salir, o sea que iba quedando menos gente. Y bueno, digo que bueno, capaz Roberto, que ahora te toca a vos. Roberto Canessa y Fernando Parrado finalmente tomaron como algo propio el desafío de construir con sus pasos algo legendario. Hay una noche, creo que fue la primera, cuando terminaron de subir ese cerro impresionante con el glaciar. ¿Qué pasó ahí? Después de haber caminado todo el día, después que a mediodía el sol va ablandando la nieve y te vas enterrando hasta la rodilla y te vas humedeciendo, a las 4 de la tarde se pone el sol, empieza a soplar el viento, se te congelan los pantalones, estás agotado. No encontrábamos un lugar donde dormir. Y de repente veo una pared de piedra gigantesca que adelante tenía una ensenada donde pudimos poner la bolsa de dormir. Y empiezo a mirar y veo el más maravilloso escenario que he visto en mi vida. Calmó el viento. Calmó el viento, las estrellas parecía que las podías agarrar con la mano. Veía las 3 Marías que me había enseñado mi abuela, que siempre me habían acompañado, y la luna parecía un espejo que estaba viendo mi casa. Digo, no puede ser que el hombre tenga esa capacidad de ser feliz. No, son varias etapas. Primero la de subir, que es interminable. Después la de bajar, donde te vas deslizando por la nieve haciendo culo esquí. De repente bajás 200, 300 metros y tenés que correrte porque pasa una luz de 200 o 300 toneladas. Y desencadenás una reacción en cadena y te corres y pasa toda esa luz. Después me acuerdo cuando cruzamos un glaciar congelado, que es un lago peligrosísimo y que nadie puede caminar por ahí. Yo creo que en nuestra historia la ignorancia nos ayudó a pasar por lugares que normalmente la prudencia te indicaría que no, pero la prudencia dentro de lo que es la sociedad organizada, dentro de lo que es el mundo de afuera, no dentro de lo que era la sociedad de la nieve, porque era o caminar o nada. Vos un montón de veces sentía, quiero volverme a mi casa, pero mi casa estaba para allá, no podía volver para atrás, tenés que ir asumiendo riesgos.
Y aquella tarde, yo creo que sería el 18 de diciembre, cuando nos paramos a las 4 y las sombras cubrieron el valle, y en ese momento veo que al final del valle había una luz, como la luz al final del túnel. Digo, mirá, Nando, acá hay algo diferente, acá está acá. Porque siempre nosotros estábamos aburridos de nieve, de hielo, queríamos como ver algún signo diferente. Sí, claro. Y esa tarde, a las 7 de la tarde, al final del valle, seguía habiendo luz. Digo, mira, quiere decir que el sol se puso o se está poniendo y sigue habiendo luz. Esa es la salida. Y tal cual. Ahí llegamos a una línea que se terminaba la nieve. Y yo siempre pensé que... Claro, ese es un gran momento, ¿no? Era la línea de la vida y de la muerte. Yo siempre pensé que me iba a morir en la nieve. Cuando vi que se había acabado la nieve, estaba la vida. Había una lagartija parada que parecía que me decía, pero vos no estabas muerto. Primero cuando yo los vi iba a juntar el ganado. Después, pero yo pensé que era gente que andaba turisteando, ¿no? Después cuando ya los veo que se aproximan corriendo, que corrían y se caían para acercarse a donde ya podían gritarme a mí. Entonces vine yo, me paré y me hacían con las manos, pero yo no lo entendía que era lo que los decían. En este momento me siento casi feliz porque voy a sacar a los compañeros. Hasta que no los saque no voy a ser feliz completamente. Y por los compañeros que fallecieron estoy contento porque sé que están en el cielo. Era volver a vivir, sí. Pero también era volver a la antigua civilización que durante 72 días habían dejado atrás. Tenía a mi madre y a mi hermana que lamentablemente fallecieron en el avión y me queda otra hermana. ¿Cómo pudieron sobrevivir ustedes? ¿De qué se alimentaban? Bueno, sobre ese tema, sí, no contestar. Nosotros nos cedían los alimentos para que estuviéramos fuertes a los que hacíamos las excursiones, y fue realmente racionar a muerte. Los demás comían poquísimo y no había casi comida. Naturalmente que después teníamos que dar explicaciones. Yo me acuerdo que teníamos un terror, pánico de que viniera la prensa y no sé cuánto. Teníamos que dar explicaciones. Sobre todo estaban los padres de los que murieron, que había que dar una explicación, porque para mí era una explicación natural, pero bueno, había que tener... Pero también había otra cosa, que muchos de los que murieron también se habían alimentado de carne humana, porque vivieron hasta la avalancha, o sea que también habían sido parte de la historia. Pero en realidad no fue un gran tema, ni tuvimos causas abiertas, ni la iglesia nos excomulgó. Al contrario, el Papa de la época, Pablo VI, nos manda una carta, un telegrama de bendición y una carta de felicitación diciendo que habíamos actuado como verdaderos cristianos, porque Dios nos pone acá para vivir, no nos pone para morir. Él condenaba, fíjate vos qué curioso lo del Papa, él condenaba que no lo hubiéramos hecho. Ah, si no lo hubieran hecho. Si no lo él lo consideraba que hubiera sido suicida no haberlo hecho. Varias veces. ¿Qué sentís con cada regreso? Al principio era muy intenso. Yo iba ahí, veía que como que escuchaba los gritos de mis amigos que estaban muertos, y poco a poco se fueron callando. Y ahora cuando fui con mi hija, que me dijo, papá, este lugar no me gusta porque es muy triste, pero tiene mucha fuerza. Y ahora ya creo que ya nos hablamos al oído, ¿no? Ya somos como viejos indiscretos que con los muertos. Le digo, ¿te acordás, Arturo, cuando me dijiste vos que podés salir a caminar y yo que tengo las piernas quebradas? Y él desde esa posición me dio la fuerza que me faltaba. Pero en el fondo yo lo tomo como un aprendizaje. Dios nos enseñó de que el camino era por abajo, era por el lado de la humildad, era por el lado de... Cada vez que nos la creímos, tuvimos que salir a pelear. Mirá, si hay un mérito, Mario, en esta historia, fue haberle dicho que sí al no. Lo permanente en nuestra historia fue el no, y nosotros al no le dijimos que sí. Primero el accidente, después recibir la noticia que no nos buscan más, tomar la decisión de alimentarnos con nuestros compañeros muertos, la avalancha, encontrar la cola, no poder hacer funcionar la radio. O sea, lo permanente fue el no. Sí.
el mérito nuestro fue haberle dicho que sí al no.